Hola chicos, durante esta semana vamos a revisar un tema sumamente interesante que es el desarrollo socioemocional del niño en etapa preescolar. Así como los temas que hemos estado revisando con anterioridad y muchos otros que van a ver a lo largo de la carrera, van a tener diferentes abordajes que se van a expresar a través de diversas teorías. El saber cómo es que va evolucionando el sentido del yo, es decir, de quién soy yo y quiénes son los demás y cómo interactúo, va a ser muy importante dentro de la psicología. Entonces vamos a revisar algunos de los elementos más importantes que están alrededor de este tema y vamos a revisar tres teorías fundamentales para entender el desarrollo de la personalidad del niño. Primero, vamos a ver cognición emocional. Les pongo aquí, la construcción de los vínculos del niño está sujeta a etapas evolutivas y requiere de la interacción habitual con los cuidadores primarios para que se consolide. ¿Qué quiere decir con esto? Que el desarrollo socioemocional y el desarrollo de la personalidad del niño en esta etapa, como en otras, va a depender de aspectos internos y de aspectos externos y cómo van a interactuar entre ellos. Dependiendo de la perspectiva teórica de la que tú te coloques, se van a priorizar los aspectos internos o los aspectos externos. A medida que crece el niño, los esquemas mentales se complejizan y ganan importancia en la regulación emocional y comportamental. Sobre esta línea acerca de la cognición, seguimos en el mismo enfoque piagetiano. En la etapa preescolar, el niño se va a encontrar en la etapa preoperacional. ¿Qué nos va a decir esta etapa preoperacional? Una, que se van a ir complejizando los esquemas mentales, es decir, la manera en la que yo organizo la información y va a seguir imperando la representación simbólica. ¿A qué me refiero con esto? A que el niño va a ser capaz de obtener diferentes datos de un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Va a poder ver una imagen de una casa y eso le va a remitir a diversos significados. Entonces, la interacción va a ser uno de estos elementos con los que el niño va a empezar a obtener diferentes interpretaciones. Entonces, algo muy importante también en esta etapa es que el pensamiento sigue siendo egocéntrico. ¿Y a qué se refiere Piaget con esto? A que el niño se sigue situando en el centro de todos los escenarios, en el centro de todas sus interpretaciones. Entonces, puede haber una situación en la que mamá está feliz y yo en mi pensamiento egocéntrico doy como una conclusión que es por mí, que yo hice algo bueno. Pero también este pensamiento egocéntrico me va a llevar a una conclusión de que si mamá está triste es porque yo hice algo, yo la dañé o yo la hice sentir mal. Entonces a esto se refiere este pensamiento egocéntrico. Se va a presentar o va a empezar a formarse el desarrollo del yo. Y el yo, chicos, va a ser un concepto que dependiendo de la teoría en la que se aborde, como muchos otros temas en psicología, va a significar, va a representar diferentes cosas. Pero aún no es el momento de adentrarnos a esos debates filosóficos y simbólicos y de significados y significantes y discursivos. Nos vamos a quedar con una concepción muy general acerca del yo. Y el yo va a ser la conciencia de mí mismo. Es decir, que yo sepa diferenciar o que yo empiece a diferenciar que yo soy un sujeto aparte de mis padres, soy un sujeto aparte de aquellas personas que me rodean. Es decir, se empieza a bordear los límites de mi persona y de los otros. Y desde una perspectiva cognitiva, este desarrollo del yo va a tener tres elementos importantes. Uno va a ser el autoconcepto. El autoconcepto se refiere a esta imagen total de nuestros rasgos y capacidades. Es decir, es una imagen mental, tanto descriptiva como cualitativa, acerca de lo que soy yo. En este momento en particular, este autoconcepto va a ser muy general y el niño va a empezar a tomar conciencia acerca de quién es.
En los primeros 4 años, esta imagen mental acerca de quién es él van a ser muy generales y muy escasas, van a ser muy concretas y se van a remitir a cuestiones físicas. ¿A qué me refiero? Cuando un niño de esta edad tú le preguntas quién es, se va a empezar a describir en cuestiones físicas. Ah, pues yo soy tal y tengo el cabello chino, tengo el cabello largo, tengo el cabello corto, soy morenito, soy blanco, X adjetivo físico que se les venga a la mente. Llegando a la etapa a la edad de los 6 años, esta descripción, este autoconcepto se va complejizando, va adquiriendo otros adjetivos y otras características el niño con las que eh, se puede él calificar, se puede él valorar. Y entonces las descripciones van a seguir teniendo estos adjetivos físicos, pero también va a encontrar adjetivos que lo califiquen en medida de lo que es capaz de hacer. Aparte de que yo tengo el cabello negro y soy chaparrito, también puedo decir que soy bueno en el fútbol. También puedo decir que soy muy bueno pintando, que soy muy bueno coloreando, que no me salgo de las rayitas. Entonces, vean, este autoconcepto no es que solamente se presente en esta etapa, no, el desarrollo del yo va a estar a lo largo de nuestra vida. Siempre va a estar presente esta pregunta de quién soy yo. Pero es justamente en esta etapa preescolar en la que el niño se va a ir enriqueciendo, va a ir graduando lo que refiere a ser él, quién es él y quiénes son los demás. El siguiente elemento dentro del desarrollo del yo va a ser el autoestima. El autoestima es esta parte del autoconcepto que es la cualificable, que es la evaluativa. Es decir, es el grado de valor, de autovalía que me doy a mí mismo. Y en esta etapa en particular va a ser igual sobre el pensamiento egocentrista, yo colocándome en el centro de todos aquellos escenarios en los que yo me desenvuelva y mm, esta valía que yo me voy a otorgar a mí dentro de esta etapa va a ser muy global y poco realista y sobre todo va a depender en gran medida de la aprobación que yo tenga de los adultos que me rodean y no de cualquier adulto, sino de mis cuidadores primarios, es decir, de mis padres o de aquella persona que figure como cuidador primario. Finalmente, el desarrollo del yo va a recaer en otro elemento sumamente importante, que es la identidad de género. ¿Y qué es la identidad de género? Pues es la conciencia de mi feminidad o de mi masculinidad y de las connotaciones sociales que tengan cada una de estas. ¿Qué es el género? Pues el género es un grupo, es una clasificación de elementos que comparten ciertas características. Y la identidad de género es cuáles son estas características que en determinada cultura me hacen ser mujer y me hacen ser hombre. ¿Cuáles son estas tareas? ¿Cuáles son estos gustos? ¿Cuáles son estos colores, estos hobbies que culturalmente, que socialmente se le atribuyen a la mujer y al hombre? Entonces, la identidad de género también va a influir en el autoestima del niño. Ok, vaya, un ejemplo muy burdo al que todos nos hemos enfrentado. El rosa es de niñas, el azul es de niños y el amarillo es neutro. Que en lo personal no termino de entender cómo que el amarillo es neutro. Pero bueno, entonces, si yo siendo niña no me gusta el rosa o no me he visto de rosa o no me he visto con vestidos, me gustan más las cosas azules, me gusta más usar short y pantalones. Ok, que ¿qué respuesta va a tener mi entorno? No es que tú no debes de hacer esto porque eres niño.
tú debes de hacer esto porque eres niño. Entonces, en la medida en la que yo vaya calificándome, vaya dándome cierto valor, va a depender mucho también de estos roles de género y cómo yo me identifico con ellos. Ahora, chicos, vamos a empezar a adentrarnos a tres teorías importantes. Hice la elección de tres, no que otras no lo sean, pero estas van a ser fundamentales y van a tener elementos y definiciones y conceptos que van a concebir al niño como un ser holístico, como una totalidad de varias partes y la personalidad la van a concebir como el resultado de diferentes factores interactuando. Entonces, la primera que les voy a presentar es la teoría del apego. La teoría del apego es desarrollada por un psicoanalista llamado John Bowlby. John Bowlby nos va a decir que el apego es este vínculo afectivo que va a formar el niño con sus cuidadores principales. Sus cuidadores principales pueden ser sus padres, pero pueden ser sus tíos, pueden ser sus hermanos, puede ser X persona. Las teorías psicoanalistas, chicos, no van a hablar tanto de persona, van a hablar más de funciones. Entonces, por eso John Bowlby se refiere a cuidadores principales. Entonces, va a ser les decía, el apego va a ser esta vinculación afectiva que el niño empiece a construir con sus padres. Y esta vinculación afectiva nos va a decir Bowlby que va a determinar en gran medida el grado de seguridad, de ansiedad, de miedo, de temor, de angustia que el niño sienta en relaciones posteriores. Entonces, esta relación Bowlby y en general el psicoanálisis la va a etiquetar como determinante. Bowlby va a ubicar tres tipos de apegos. El primero va a ser el apego seguro. El apego seguro, chicos, como bien lo menciona su nombre, nos podemos empezar a dar una idea de qué es este vínculo incondicional. El niño va a sentir una total aceptación de los padres, se va a sentir protegido, se va a sentir cuidado, va a sentir que tiene un refugio, un lugar a donde ir, donde se interpreten, donde le ayuden a codificar y procesar el mundo. Entonces, aquí me atrevería a hacer una analogía como la de las aves. Las aves van por alimento, dejan a sus pequeñines en el nido, van por alimento, llegan y como sus crías aún no son capaces de digerir el alimento por sí solos, lo que hacen las aves es que mastican la comida, abren el pico y ya el pajarito puede tomar ese alimento ya previamente procesado por su madre, ¿no? Algo similar, me atrevo a decir que pasa en el apego seguro. Es decir, el niño aún no es capaz de procesar, de asimilar todos aquellos estímulos que se encuentran a su alrededor. Entonces son los padres los que digieren algo como un metabolismo mental, procesan ellos, ok, ya son capaces de decirle al niño qué ocurre. Entonces son padres que van a estar al pendiente de las necesidades, tanto fisiológicas como anímicas de sus hijos, y van a responder de manera concisa, de manera congruente. Es decir, yo te digo que te amo, pero también hay hechos y hay comportamientos por medio que sostienen ese dicho. Este va a ser el apego seguro y vaya, es el apego que se esperaría de todas las familias, pero difícilmente lo vamos a encontrar. El siguiente es el apego ambivalente. ¿Qué es ambivalente? Ambivalente es cuando se presentan dos sentimientos contrarios o muy diferentes, polarizados, hacia una misma situación o hacia una misma persona. Estos sentimientos suelen ir en cuestiones de amor y de odio. Entonces, el apego va a estar siempre cayendo de un lado y del otro.
va a ser muy extremo. Este apego no va a ser incondicional, no va a ser congruente y no va a ser consecuente. Va a caer en momentos en los que los padres o los cuidadores principales van a sobreproteger a ese niño, van a abrumarlo con tantas manifestaciones de amor, pero enseguida o en momentos próximos van a caer en cuestiones contrarias. Va a haber cuestiones fúricas, iracundas, va a responder a las necesidades del niño con apatía, con hastío, con enojo, con desesperación. Y muchas otras veces puede que no las atienda por completo, no las atienda en absoluto. Entonces, este apego nos va a mencionar Bowley, que es de los que puede generar o puede desencadenar bastantes patologías en la personalidad. Puede en este tipo de apego se pueden generar personalidades dependientes, se pueden generar personalidades evitativas, personalidades obsesivo-compulsivas, es decir, aquellas que en un futuro le van a traer un cuadro sintomatológico o ciertas caracteropatologías a los individuos. Finalmente nos encontramos con el apego evitativo. Este también va a ser uno bastante peligroso y es el que nos va a llevar a varios sujetos a terapia. Bowlby va a definir el apego evitativo como aquel apego que no está, aquel apego que no, mmm, aquella relación entre cuidadores y niños que no termina de concretarse, que no termina de conectarse, donde los cuidadores, bueno, suele ser la madre. La madre no puede interpretar qué es lo que le pasa a su hijo. Imagínense si ustedes han estado cerca de algún pequeño y de sus cuidadores, probablemente hayan visto estas situaciones en que el niño llora y la madre es capaz de saber qué le sucede. Ah, llora de hambre. No, ahora, o ahorita llora de frío, llora de que ya se hizo del baño. Y a nosotros desde nuestra posición de espectadores, nos parece que el llanto suena muy similar, pero para la madre tiene algún detalle, tiene una peculiaridad que la hace saber qué es lo que le ocurre a ese niño. En el apego evitativo no existe esto. La madre no es capaz de dilucidar qué es lo que le está ocurriendo a su hijo. No es capaz de tolerar el llanto de su hijo y mucho menos de interpretarlo. Entonces, en este tipo de relaciones, en este tipo de vínculos, el niño también va a empezar a evitar a sus padres. Va a ser un niño que casi no llora, va a ser un niño que no demande la atención de sus padres, va a ser un niño que prefiera jugar él solo, no va a existir una relación a través del juego. Entonces, también en este tipo de apego puede ser un factor desencadenante en posibles patologías. Entonces, esta es la teoría, en términos muy generales, la teoría del apego, chicos. Posteriormente nos vamos a encontrar con la teoría psicoanalítica. Bueno, Bowlby era psicoanalítico, pero con este apartado de teoría psicoanalítica me refiero a Freud. Freud va a ser el padre del psicoanálisis, va a ser ese sujeto que desarrolló las bases, tanto teóricas como técnicas y metodológicas, que hoy sustentan las terapias psicoanalíticas. Entonces, para Freud, chicos, la personalidad va a ser el resultado de una interacción dinámica, y no dinámica con la connotación de una actividad lúdica, no, sino dinámica con la connotación de movimiento. Es decir, en tres instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo, va a existir va a existir un discurso, va a existir una interacción, una dinámica, es decir, un movimiento de lo que habita en esas instancias, que es
su energía libidinal, que son pulsiones. Entonces, Freud nos va a decir que la sexualidad aparece desde el nacimiento y durante las sucesivas etapas de la infancia, la energía libidinal se libera a través de diferentes zonas corporales, obteniendo con esto cierta satisfacción. Vaya, chicos, es muy complicado hablar de la teoría psicoanalítica, pero para empezar a aterrizar varios conceptos que mencioné en este párrafo, les decía, Freud va a empezar sus estudios con sus histéricas, él las va a llamar así. Entonces Freud va a empezar a delimitar aquellas cosas que son normales o sanas y cosas que son patológicas y que no son normales. Con el paso de sus estudios, Freud va a llegar a la conclusión de que en realidad nadie es normal y nadie es del todo sano, nadie es del todo... Eh, mm, nadie está del todo libre de vivir, de experimentar, de padecer ciertos síntomas o ciertas características que podrían considerarse patológicas. ¿Y por qué se da esto? Pues porque para Freud la personalidad va a estar determinada mucho más por factores internos y no que vaya a dejar de lado los factores externos. Claro que los va a tomar en cuenta, pero va a ser... la interacción entre estos dos agentes internos y externos, lo que va a determinar el yo de las personas. Entonces, Freud va a decir que existen tres instancias psíquicas. Pensemos todo esto a nivel metafórico. No es que a un nivel estructural o orgánico existan tres apartados en nuestro cerebro, no, sino que a nivel mental, a nivel anímico, Freud va a ubicar tres instancias importantes: el yo, el ello y el superyo. El ello va a ser la primera instancia que empieza a describir Freud. Va a decir que en el ello van a estar las pulsiones. ¿Y qué van a ser las pulsiones? Pues impulsos, va a haber energía sexual. Freud va a empezar esta descripción comparándonos con los animales, y que en los animales hay un instinto, es decir, mm, hay una predisposición a la supervivencia, a cuestiones evolutivas. Pues para sobrevivir, para tener energía, no necesito comer. Entonces nosotros, al igual que los animales, vamos a comer. Pero entonces en los humanos se empiezan a presentar ciertos eventos que se contradicen a esta premisa de la supervivencia. Es decir, se pueden presentar cuestiones como la anorexia, donde una persona deja de comer. Entonces Freud se empezó a preguntar qué ocurre con este instinto de supervivencia. O por el contrario, cuando yo ya comí y aún así no me siento satisfecho. O estoy triste y necesito estar comiendo para que esto me dé la sensación de apagar algo, de llenar un vacío. Entonces Freud va a hacer esta diferenciación entre instintos e impulsos. Los instintos van a ser de los animales y van a ser con un objetivo de sobrevivir. Los impulsos se van a encontrar en nosotros, porque los impulsos nos van a llevar no a sobrevivir necesariamente, sino a satisfacer algo. Y una vez que lo satisfacemos, viene otra cosa. Entonces es algo voraz. Ese va a ser el ello, chicos. Después va a estar el yo. El yo va a ser esta conciencia, aquí y ahora, este puente entre estos apartados interiores, entre este mundo interior y el mundo exterior, el mundo real. Para el psicoanálisis y para otras teorías dentro de la psicología, va a haber la realidad es aquella que nosotros interpretemos. Entonces el yo va a ser el encargado de, a través de nuestros sentidos, capturar lo que hay en el exterior y apropiárselo, adueñárselo. Finalmente está el superyo. El superyo van a ser estas normas, aquellas reglas que, si bien van a ser instauradas en nosotros a través de los padres, y a través de ellos nos va a llegar la cultura y la sociedad. Es decir, las normas que nos rigen para poder convivir como una sociedad. Pero también el superyo va a decir, pero que va a ser algo
va a ser el grado de agresividad que tiene el sujeto. Entonces, estas tres instancias van a estar interactuando. ¿Y cómo van a interactuar? A través de esta energía libidinal, les decía, esta energía sexual. Entonces, bien, con esta pequeña, gran introducción, Freud empieza a desarrollar una parte fundamental de su teoría, que son las etapas psicosexuales. Freud va a decir que las etapas psicosexuales van a ser estos movimientos en zonas erógenas. Es decir, en cada uno de nuestro cuerpo va a haber una zona, dependiendo la etapa, que va a predominar eh, la gratificación. Es decir, es la zona en donde el niño, el sujeto, va a buscar la gratificación. Entonces, él las va a tipificar de esta manera. Oral va a ser la primera etapa, la de bebé. ¿Y por qué va a ser la oral? Pues porque a través de la succión es donde el bebé va a encontrar satisfacción, ya sea que mi madre me amamante o mi madre me dé biberón o yo me esté chupando el dedo. Va a ser en la zona de la boca, en la zona oral, donde se va a liberar. Lo ponía entre comillas porque no es que salga literalmente una fuerza o salga una energía, no, sino que se va a expresar, se va a manifestar esta necesidad de gratificación. Después se va a encontrar esta zona erógena va a localizarse en los esfínteres, es decir, va a ser la etapa anal, es donde los padres empiezan a educar a ese niño acerca de en qué lugares debe defecar y en cuáles no. Entonces, para Freud esta etapa también va a ser muy importante y es donde va a decir que se desarrolla el carácter. ¿Por qué? Pues porque el niño empieza a enfrentarse a sus padres. No hace el niño o hace donde quiere o sigue usando el pañal o se lo quita y hace en la sala y entonces empiezan estas luchas de poderes. No, después nos vamos a encontrar con la etapa fálica. La etapa fálica es la que se va a ubicar en la etapa, en la edad preescolar, es decir, de los 3 a los 6 años aproximadamente. Ahorita regreso a ella porque es la que nos interesa en este tema en particular. Después viene la etapa de la latencia. Esta etapa Freud va a decir que es el único momento en la vida del sujeto en la que esta energía libidinal se va a apaciguar, se va a calmar un poco. Entonces, los niños van a ser grupos muy específicos, es niñas con niñas, niños con niños, y va a empezar a haber estas rivalidades. Finalmente, la etapa genital es a partir de la pubertad, y en la etapa genital, Freud va a decir que el máximo logro, lo que se espera de esta etapa es que la zona erógena se concentre exclusivamente en los genitales. Aquí se va a dar la identidad. Es decir, yo soy niña por estas circunstancias, no simplemente por cuestiones biológicas, y mi objeto de amor es este, o yo soy niño, aparte de cuestiones biológicas y sociales y culturales, me identifico como tal, me ubico como en este género y también hago una elección de amor, es decir, lo que conocemos como la orientación sexual. Entonces retrocedo. En la etapa fálica, les digo, va a ser alrededor de los 6 años y para Freud el desarrollo de la personalidad en esta etapa se va a caracterizar por un evento que también sustenta todo el método psicoanalítico, que es el complejo de Edipo. En términos muy generales y muy prácticos, chicos, que es el complejo de Edipo, es este proceso mediante el cual el niño va a desarrollar afectos tanto mmm, tiernos, sentimentales y también eróticos sobre alguno de sus padres. Es decir, va a haber estos enamoramientos de la niña sobre su papá y va a haber este enamoramiento del niño sobre su madre. Es cuando probablemente hemos escuchado estas frases de las niñas de yo me voy a casar con mi papá
o es que mi papá es muy guapo, o es que mi mamá es la mejor, o los niños van a estar todo el tiempo pegados a sus padres, no los van a dejar interactuar con otros. Vamos a ver escenas como los padres están bailando y tienen el niño ahí pegado en la pierna, ¿no? O la madre o el padre va a saludar a alguien y el niño se interpone entre este saludo, porque también los celos van a estar muy presentes. Entonces, para Freud, en esta etapa, chicos, lo que va a marcar eh, el desarrollo del yo, es decir, el sentido de quién soy y quién son los demás, va a depender de cómo este niño se posicione ante la relación de los padres. Y eso no solamente depende del niño, va a depender también de cómo los padres procesan e interactúan con estos afectos de los niños hacia ellos. ¿Ok? La pareja somos nosotros y tú eres el niño. Entonces empieza a ver, empiezan a ubicar al niño en lugares. Entonces el niño puede sentirse resentido ante esa relación, puede agredir esa relación, puede llorar y llorar hasta que los padres se vayan a acostar con él. O puede llorar y llorar hasta que lo dejen acostarse con él. Entonces, este ubicar del niño ante esta relación va a ser fundamental. Y para Freud va a ser determinante en cómo el sujeto en relaciones futuras se va a posicionar. Yo te agredo y así logro acceder a ti, o yo te observo con recelo desde afuera, o yo asimilo qué lugar tengo ante ti, qué lugar tienes tú ante mí. Entonces, vaya, va a ser una teoría bastante rica en significados, en significantes, en conceptos, en construcciones teóricas que van a ver a lo largo de la carrera. Y en lo personal es mi favorito. La siguiente es la teoría psicosocial. La teoría psicosocial va a emerger, van a ser también de los fundamentos psicoanalíticos. Va a ser Erikson. Erikson es un psicoanalista que se formó con Freud, pero al igual que muchos otros estudiantes, que muchos otros colaboradores de Freud se van a alejar de él y van a retomar la esencia de muchos conceptos psicoanalíticos, pero lo van a empezar a desarrollar a partir de otros elementos. Entonces Erikson va a ser uno de estos grandes teóricos. Para Erikson, por el contrario de Freud, que le va a dar un peso sumamente importante a la sexualidad, para Erikson, la personalidad es el resultado de una trayectoria de 8 etapas. Cada una de estas etapas representa una posible crisis, chicos. Para Erikson, la personalidad va a ser un proceso, va a ser algo en movimiento, no va a ser algo estático. No es que en algún punto de nuestra vida pudiera yo ya responder del todo a esta pregunta de quién soy yo, sino para Erikson, al final de nuestra vida, en el ocaso de nuestra vida, es decir, en la vejez, si es que bien nos va, es donde podríamos ya responder en su totalidad esta pregunta. Entonces, para Erikson, cada una de estas etapas va a ser una posible crisis, pero crisis Erikson lo va a entender como como una transición, como un momento de esclarecer, de responderse a ciertas preguntas. Para Erikson, en cada una de estas etapas va a haber va a haber un cierto acertijo, va a haber alguna cuestión que resolver. Y entonces, la manera en la que yo le dé resolución a estas cuestiones es como se va a ir formando mi personalidad, es como se van a ir asentando ciertas características. Y entonces para Erikson va a ser también sumamente importante, lo menciona ahí en el nombre de la teoría, las interacciones sociales. Es decir, cómo yo me aproximo hacia el otro y cómo el otro se aproxima hacia mí. Y a través de estas relaciones yo puedo darle una respuesta, les digo, a estos acertijos que se presentan. Entonces, estas van a ser las etapas. Confianza versus desconfianza. Esto van a ser en los primeros
los primeros meses de vida. Y aquí la cuestión va a recaer en el grado de cuidado, de buenos cuidados que me den mis padres. Si mis padres, imaginen que los sujetos que me trajeron al mundo, específicamente la madre, esa persona que está biológicamente, se supone que está diseñada para amarme, para protegerme, no lo haga. Retomemos un poco lo de la teoría del apego, que ese sujeto no esté ahí para responder a mi llanto, no esté ahí para decirme qué me sucede, me deje ahí por horas con el pañal mojado, o me deje por horas sin comer, o que me dé una comida ahí a medio hacer, eh, a medio calentar. Entonces, ¿con qué confianza voy a ir por el mundo si esos sujetos que deberían de amarme no lo hacen? Entonces, en esta etapa, el cuidado de los padres va a ser fundamental. El grado de seguridad que le den a sus hijos. La siguiente va a ser autonomía versus vergüenza. En esta etapa se va a presentar también el control de esfínteres y el grado en el que también estos cuidadores, estos padres o aquellos que funjan como mis padres, me van a enseñar a adquirir un poco de autonomía, un poco de independencia. Ok, si yo nada más te dejo ahí con el pañal y no te instruyo, no te oriento hacia dónde está el lugar en el que debes de hacer, pues entonces yo voy a estar haciendo en todos lados. Si también mis padres empiezan a inculcar estas cuestiones muy estereotipadas de, no, no llores porque eres niño, o tú no debes de jugar con muñecas porque eres niño, ¿qué van a decir los demás? Entonces va a surgir este sentimiento de vergüenza. Justamente aquí va a estar el acertijo, va a estar la crisis que va a mencionar Erikson. Si yo estoy a gusto y los demás están a gusto con las conductas, con las actitudes que yo tengo. Y si no, entonces me voy a sentir responsable de eso, me voy a sentir culpable por ser así. ¿Y qué voy a empezar a hacer? Pues a ocultarme probablemente. O voy a empezar a adquirir ciertas manías que me permitan expresarme en su totalidad. Después nos vamos a encontrar con iniciativa versus culpa, que es la etapa preescolar. Entonces, en un momento regreso a ella. Después nos vamos a encontrar con la laboriosidad versus inferioridad. Esto va a ser la etapa escolar, es decir, la etapa en la que el niño se incursiona a otro grupo social. Nuestro primer grupo social es nuestra familia. Entonces, cuando entramos al preescolar, bueno, cuando entramos al kinder o a la guardería, no sé, a donde nos metan nuestros padres, va a ser un momento determinante en mi desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque probablemente yo sea un hijo único y entonces estuve bastante acostumbrado a cierta atención, a cierto nivel de atención o a ciertos espacios. Entonces de repente mis padres van y me dejan en un salón con 30 niños, con 45 niños, entonces va a haber una desorientación, va a haber una inestabilidad propia y muy normal de esa etapa, pero que una vez más va a depender del papel, va a depender de cómo lo manejan los padres. Entonces aquí se va a dar la laboriosidad versus inferioridad. Después tenemos la identidad versus confusión. Esto va a ser la adolescencia. Erikson va a decir muy acertadamente que si bien cada una de estas etapas es única y va a tener sus características muy específicas, las preguntas, las interrogantes que se presenten en la adolescencia, en esta etapa de identidad versus confusión, en la siguiente solo se van a reeditar, es decir, se van a reinventar. ¿Y qué es lo que nos preguntamos en la adolescencia? Pues, ¿quién soy yo? Otra vez esa pregunta, pero entonces ahora yo tengo mucho más redes de apoyo, tengo mucho más interacciones sociales, es decir, mis padres pasan a segundo término, ahora me interesa qué es lo que dice mi amigo Pedrito, o me interesa lo que dice María, que es la niña que me gusta, a lo mejor. Entonces, estos,
estos grupos sociales van a empezar a tener un peso mucho más importante. Eh, las, las cuestiones de afiliación, de sentirme parte de un grupo van a ser fundamentales. Después tenemos intimidad versus aislamiento, que sería la adultez, el inicio de la adultez, donde ya empiezo a tener responsabilidades que en la etapa anterior no tenía. Entonces, en la adolescencia, digamos, me enfrento a que me enojé con mi padre, pero le tengo que pedir para el cine, porque aún no tengo, ¿no? O a lo mejor mis padres me guiaron, me inculcaron las cuestiones del ahorro, ¿no? Entonces ahí ya se meten más factores. Entonces, la intimidad versus el aislamiento va a ser el grado de capacidad que ya ese sujeto haya adquirido, el grado de responsabilidad que asuma de sus actos, el grado de responsabilidad que pueda tener en un campo laboral. Entonces, si yo no fui, vean, una va de la otra, no nos podemos saltar unas, o si alguna no resolvemos de manera asertiva, se va a presentar de nuevo la otra, con otro rostro, con otra máscara, con una máscara a lo mejor, pero se va a presentar. Entonces, después tenemos generatividad versus estancamiento, y esto ya pasa a una adultez ya tardía. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Va a ser los momentos en los que yo ya tengo un trabajo, yo ya sé qué quiero, ya me dedico a algo, ya tengo a mi familia a lo mejor, bueno, ya los hijos están grandes. En esta etapa el meollo va a estar en qué cosas he hecho para mí y qué cosas he hecho para los demás, porque hay muchos padres que durante muchos años son solamente eso, padres, y no lo digo en una cuestión peyorativa, no, 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 me refiero a que los padres, no sé, a lo mejor algunos dejan de trabajar o algunos se consiguen o adaptan, ajustan todo su trabajo para poder estar con sus hijos, y entonces cuando llega el momento de que sus hijos se van, no saben qué hacer, se sienten perdidos, se vuelven a reencontrar como pareja, porque a lo mejor tenía años que no salían a cenar. Entonces, aquí se va a dar esto, la generatividad versus estancamiento. Y finalmente, Erickson nos va a mencionar integridad versus desesperación. Esta va a ser la etapa de la senectud, se va a presentar en la vejez. ¿Y cuál va a ser el meollo? Esto de integridad se refiere a algo de integración, de unir. ¿Y qué vas a unir? Todas las etapas anteriores. Vas a Aquí se trata un poco de una retrospectiva, de mirar hacia lo que hiciste y si estás orgulloso de eso. Claro, no va a haber un orgullo al 100%, ¿no? Siempre va a haber una decisión de la que nos queramos desafanar un poco, pero de eso a negar lo que hice, o a estar frustrado, a estar desesperado, a estar pensando que en mi vida jamás hice algo que me llenara, jamás hice algo que me gratificara. Entonces, les decía, es el ocaso de la vida. Es donde finalmente veré que soy quien fui. Entonces, regreso. La etapa de iniciativa versus culpa va a ser la etapa preescolar. En esta etapa es donde el niño va a empezar a buscar ser más independiente, donde el niño ya ha desarrollado ciertas habilidades motoras, ya camina, ya corre, ya puede jugar. Hace juegos mucho más elaborados, empieza a interactuar con otros sujetos. Entonces, ¿en qué medida el padre es capaz de irlo dejando? No eh, sin seguir dejándole esa sensación a ese niño que sigue ahí presente. Mira, puedes ir allá, pero yo estoy aquí observándote. Yo estoy aquí por si algo sucede. Y una observación sutil, sensible, en una observación persecutoria de esos padres que no dejan a sus hijos ni un momento, de esos padres que no dejan que sus hijos se ensucien, de esos padres que no permiten que su hijo se baje al suelo, ¿no? O que ven que lo toma algo y enseguida le sueltan un manazo, ¿no? O lo regañan de manera muy agresiva. Entonces, en esta etapa, chicos, va a decir Erickson que
que el acertijo, que la interrogante es en esto. ¿Soy yo capaz de hacer algo por mí mismo? ¿Soy capaz de hacer algo yo solo? ¿Soy capaz de iniciar algo? Y si es así, me siento a gusto con ese sentimiento de autonomía, de independencia, o me siento culpable. Y esto va a depender de la interacción con los padres. Ay, es que ya no me necesitas. Es que ya haces muchas cosas tú solo, pero lo dicen en un tono de pesar, ¿no? En un tono negativo. Entonces el niño va a asimilar, va a procesar, va a interpretar que está mal, que él está haciendo, eh, está alejando a sus padres, y no es así. Entonces, en esta etapa, de lo que se trata es acompañar al niño, pero permitiéndole hacer ya cosas él de manera individual, permitir que se exprese sus singularidades. Y con esto terminamos el tema de hoy, chicos.